Buenas noches. Señor Miguel, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Bien. Hola, profe, buenas ¿Han noches. llamado a lista? No, Ah, listo, listo. no porque mi monitora no estaba. Ya estoy acá. Monitóralo bien. Bueno. No, yo creo que empecemos. Señoritas. Laura, Listo, profe. ¿Ya Cata, todo su grupo está? Catalina, Catalina, diga presente. No, como que no se ha conectado. Ah, sí, ahí Hola. está. Sí, acá estoy. a ver si profe, estamos todas. Buenas noches, profesor y compañeros. A nosotros nos correspondió la integración bilateral en Colombia. Primero que todo, vamos a hacer la presentación de las diapositivas. Segundo, seguimos con un corto video. Y por último, tenemos unas pequeñas preguntas para interactuar con todos los compañeros. Mi grupo está conformado por Joana Medina, Catalina Cala y quien les habla, Laura Urquijo. Por favor, la siguiente.
La siguiente. Bueno, para empezar, debemos saber qué es la integración bilateral en Colombia. Es la capacidad de organizar a ambos lados para realizar una actividad de forma coordinada. Si no hay una organización, pues nunca va a haber una coordinación perfecta para tener buenos resultados. La siguiente. ¿A qué hace referencia la integración bilateral en Colombia? A todas aquellas relaciones que el país establece con otras naciones en los temas de, tenemos la cooperación, que es la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de un país. Si no hay cooperación, no hay nada. La siguiente. Tenemos también la política, que es la ciencia que trata el gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. En la parte de la economía, es aquella que estudia los recursos, la creación de riquezas, la producción, la distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer una necesidad. También tenemos el comercio, que es la actividad económica que consiste en la transferencia o intercambio de bienes y servicios. También tenemos la cultura, que es los conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad. Bueno, sigue la integración con América. Siguiente, profe, por favor. Y bueno, la integración con América. Colombia mantiene actualmente relaciones políticas, comerciales, culturales con todas las naciones del continente americano. Las mismas se basan en diversos temas como lo son la democracia, la seguridad, los derechos humanos, la cooperación, los asuntos migratorios, el intercambio comercial, la educación, la ciencia y la cooperación, entre otros. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a exponer pues, los países más relevantes con los cuales existen relaciones diplomáticas. Siguiente, profe. Bueno, Norteamérica. Uno es Canadá, que entonces tenemos que fecha de inicio de las relaciones fue en 1950, dando las misiones y designación de los respectivos embajadores se dio en 1953. Los temas de trabajo bilateral que se mantuvieron pues con Canadá fue la democracia, la seguridad, el libre comercio, los derechos humanos, la educación, asuntos migratorios. El Tratado de Libre Comercio en vigencia desde de agosto del 2011. La otra es Estados Unidos, que tiene como fecha de inicio de las relaciones en 1822, año en el cual dicha nación reconoce la independencia de Colombia. Los temas de trabajo bilateral fueron las oportunidades económicas, los derechos humanos, la educación, la cultura, el deporte, medio ambiente, energía, relaciones comerciales, asuntos migratorios y cooperación. El Tratado de Libre Comercio está en vigencia desde el mayo del 2012. Tenemos, profe, ¿la devuelves, por favor? Un dato que nos dice que tanto Canadá como Estados Unidos han sido socios tradicionales y de primer orden de Colombia durante varias décadas. Bueno, en caso de Estados Unidos, siglos. Dice que se mantiene un contacto constante a través de diversas reuniones de alto nivel para tratar temas políticos como el narcotráfico y el terrorismo, económicos como la integración comercial y sociales como los asuntos migratorios. Los tratados de libre comercio con ambas naciones han permitido a los productos colombianos tener acceso a ambos mercados. Siguiente. Bueno, Centroamérica. Tenemos a México, que la fecha de inicio de las relaciones fue en octubre de 1823. Temas de trabajo bilateral fue la cooperación técnica, científica,
la educación, la cultura, la integración comercial, la seguridad, la justicia, la cooperación en lucha contra el narcotráfico. El Tratado de Libre Comercio tiene vigencia desde 1995. Bueno, Costa Rica. Temas de trabajo bilateral fueron los temas comerciales, conectividad, cooperación en seguridad, lucha en la trata de personas, cooperación judicial, salud, medio ambiente, cultura y deporte. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor desde agosto del 2016. Sigue Panamá. Panamá tiene fecha de inicio de las relaciones abril de 1921, cuando Colombia reconoce la independencia de dicha nación. Los temas de trabajo fue la seguridad fronteriza, interconexión eléctrica, integración comercial, y Tratado de Libre Comercio fue firmado en septiembre del 2013. Bueno, en esa tenemos como dato que la cercanía con la región de Centroamérica, las relaciones con las naciones de las mismas son bastante amplias. Digamos, en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico se trabaja especialmente con México, nación que sufre importantes consecuencias por el fenómeno. Con Panamá, al compartir fronteras, se trabaja con los temas de seguridad fronteriza, interconexión eléctrica, y con la región también se mantiene relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales con El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Siguiente, profe. Bueno, Caribe. Con el Caribe tenemos a Cuba. Fecha de inicio de las relaciones en 1902. Temas de trabajo, cooperación técnica, científica en asuntos educativos, deportivos y culturales, conectividad aérea y asuntos migratorios. En esta tenemos que Tratado de Libre Comercio no existe. Bueno, República Dominicana. La fecha de inicio de las relaciones fue en 1936. Y los temas de trabajo fue la cooperación, el comercio migratorio, turismo, la cultura. Tampoco tenemos un Tratado de Libre Comercio. Haití. Fecha de inicio de las relaciones se remontan a la independencia de Haití en 1804, siendo el primer país latinoamericano en lograr su independencia. Los temas de trabajo fue la ayuda humanitaria de parte de Colombia hacia Haití para dar atención a su población que se ha visto afectada por varios desastres naturales durante las últimas décadas. Tampoco existe un tratado de libre comercio con ellos. Siguiente. América del Sur. En América del Sur tenemos a Brasil, que tiene fecha de inicio de las relaciones desde 1907, con la delimitación de la línea fronteriza entre ambas naciones. Los temas de trabajo bilateral fueron el comercio, la inversión, la conservación de la cuenca amazónica, seguridad, defensa, desarrollo social, el intercambio cultural y artístico. El Tratado de Libre Comercio, existe un Tratado de Libre Comercio en conjunto con los países de Mercosur. Chile, fecha de inicio de las relaciones oficialmente desde noviembre de 1922. Los temas fueron la integración comercial, los asuntos culturales, la cooperación social y los asuntos migratorios. Tratado de Libre Comercio dice que existe a través de la Alianza del Pacífico, organismo al que ambas naciones pertenecen. Y Ecuador dice que la fecha de inicio de las relaciones fue en febrero de 1932, teniendo los temas de trabajo como la infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, el comercio, asuntos sociales y culturales, seguridad, defensa y medio ambiente. El Tratado de Libre Comercio, existe un tratado en conjunto de los países de Mercosur. En este tenemos que tener en cuenta que Colombia también tiene relaciones con Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Ya terminé mi tema.
Profe, la siguiente Voy, diapositiva. voy. No has terminado, Cata. Cata. Catalina. Bueno, Perú. Fecha de inicio de las relaciones desde 1922 con la delimitación de línea fronteriza entre ambas naciones. ¿Aló? ¿Hola? Sí, la escucho. La escuchamos. Señora, Sí, hable. ¿Se escucha? señora. ¿Escuchan? Sí. Sí, Sí, señora. Sí. Bueno, comencemos. Perú. Fecha de inicio de las relaciones desde 1922 con la delimitación de la línea fronteriza entre ambas naciones. Los temas de trabajo fue el desarrollo social, los asuntos fronterizos, el turismo, la infraestructura, seguridad y defensa. Tratado de Libre Comercio es a través de la Alianza del Pacífico, ya que ambos naciones pertenecen. En Argentina tiene fecha de inicio de las relaciones en marzo de 1823 y los temas son la movilidad estudiantil, la cultura, deporte, derechos humanos, comercio y seguridad. Tratado de Libre Comercio también existe por la Mercosur. Bueno, integración con Europa. La integración con Europa, actualmente Colombia trabaja con Europa en los siguientes temas: las inversiones, el comercio, la cooperación, los intercambios educativos, culturales y deportivos, la seguridad, los asuntos migratorios y el turismo. Siguiente, profe. Bueno, la integración bilateral que tiene en Europa es con los siguientes países. España. Inició las relaciones en enero de 1881. Temas de trabajo bilateral, el apoyo al posconflicto, inversiones, asuntos comerciales, culturales, educativos y deportivos. El Tratado de Libre Comercio existe con la Unión Europea y en conjunto con Perú desde el 2012. Con el Reino Unido inició relaciones en abril de 1825. Temas de trabajo bilateral, el comercio, asuntos migratorios, educación y cultura. Tratado de Libre Comercio no existe desde que el Reino Unido dejó la Unión Europea. Francia inició relaciones en enero de 1830. Temas de trabajo bilateral, inversiones, infraestructura, turismo, educación, cultura, deporte, comercio. El Tratado de Libre Comercio existe con la Unión Europea y en conjunto con Perú desde el 2012. Alemania. Inició relaciones en 1822. Temas de trabajo bilateral, apoyo al posconflicto, cooperación en ciencia y tecnología, medio ambiente, educación, integración comercial. Tratado de Libre Comercio existe con la Unión Europea y en conjunto con Perú desde el 2012. Italia. Inició relaciones en 1847. El trabajo bilateral ha sido comercio bilateral, inversiones, cooperación educativa y cultural. El Tratado de Libre Comercio existe con la Unión Europea en conjunto con Perú desde el 2012. Siguiente. Bueno, profe, un tema que nos llamó la atención de Europa es que Europa es el segundo socio comercial de Colombia, representado en un 14.7% del comercio exterior y posicionándose por detrás de Estados Unidos en un 26.8%, superando a China y a México, a China con un 12.6% y a México con un 5.95%. Los países
Bajos, como España, Bélgica, Italia y Alemania, se destacan como destino de exportación en mayor relevancia, encontrándose dentro de los 20 destinos que más exportó en el 2017. Listo. Integración con Asia, Asia-Pacífico y África. Integración con Asia, Asia-Pacífico y África. La integración colombiana con las naciones asiáticas, africanas y del Asia del Pacífico se dan actualmente con una gran parte de las naciones que integran cada región. No existen relaciones oficiales con países que se encuentran en un conflicto de independencia. Asia. Bueno, aquí tenemos a Japón, que inició sus relaciones en 1908. Los temas de trabajo han sido el comercio, inversiones, seguridad, educación, cultura, deporte, turismo. El Tratado de Libre Comercio se está realizando en negociaciones para un acuerdo de integración económica. Tenemos a China, que inició sus relaciones en febrero de 1980. Los temas bilaterales que han tratado han sido inversión, comercio, cultura, ciencia, tecnología, educación, turismo, seguridad y migración. Actualmente no existe tratado de libre comercio con China. Rusia inició relaciones en 1935 con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Temas de trabajo bilateral: el comercio, intercambios educativos y culturales y seguridad. Tampoco existe un tratado de libre comercio con Rusia. Corea del Sur inició relaciones en marzo de 1962. Temas de trabajo bilateral: comercio, educación, turismo, cultura, deporte y seguridad. El Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur fue firmado en 2013. India inició relaciones en enero de 1965. Los temas de trabajo bilateral: comercio, inversiones, cooperación, desarrollo social, innovación y turismo. Actualmente tampoco tiene tratado de libre comercio con Colombia. África y Medio Oriente. Egipto inició las relaciones en enero de 1947. Los temas de trabajo bilateral fueron asuntos comerciales, exportaciones, cooperación, turismo. Con Egipto tampoco existen tratados de libre comercio. Sudáfrica inició relaciones en 1994. Los temas de trabajo bilateral fueron relaciones empresariales, turismo, asuntos migratorios y de cooperación, comercio, inversión y seguridad. Tampoco tenemos tratado de libre comercio firmado con ellos. Israel inició las relaciones con Colombia. Colombia reconoce la independencia del país en 1949. Temas de trabajo bilateral: asuntos comerciales, ciencia, tecnología y seguridad. El Tratado de Libre Comercio fue firmado en septiembre del 2013. Tenemos Emiratos Árabes, que inició sus relaciones en enero de 1976. Temas de relación: financiación del posconflicto, comercio, inversión, cooperación. Tampoco tenemos tratado de libre comercio con ellos. Bueno, tenemos la integración con Oceanía, que es de un país, el cual es Australia. La fecha de inicio de las relaciones fue en septiembre de 1995. Los temas de trabajo bilateral fue la educación, el deporte, el medio ambiente, la minería, asuntos migratorios consulares, comercio, recursos, energía y cooperación. El Tratado de Libre Comercio pues no existe. Y finalmente, con las naciones del continente de Oceanía también se mantienen relaciones amistosas.
En el caso australiano es importante destacar en el sentido de que la embajada de este país en Chile sirve para la realización de los procesos de visado. ¿Qué es un proceso de visado? Es como un proceso de rutina en el que se requiere información. Y pues esto para los ciudadanos colombianos. Listo, compañeros, pues ya hemos terminado la presentación de las diapositivas. Ahora continuamos con el video. ¿Sí miran y escuchan? Sí, señor. Bueno, Profe, ¿puedes ampliar la pantalla? Sí, profe, ampliar la pantalla. ¿no lo miran? Sí, sí lo vemos. Entonces, No, cambio. pues sí. No. No. Déjala así. Yo lo veo bien, profe, pero creo que debería subirle un poco el volumen. Años de distanciamiento con Washington, el gobierno colombiano firmó en 1914 el Tratado Rubia-Thompson, mediante el cual Estados Unidos compensaba a Colombia con $25 millones oro como indemnización por la pérdida de Panamá. Posteriormente, se restauraron las relaciones colombo-estadounidenses. Durante los años siguientes se tuvo una marcada influencia de Estados Unidos en la economía colombiana. El capital norteamericano desplazó progresivamente las inversiones británicas. La Comisión Kemerer le proporcionó a Colombia una estructura administrativa y financiera moderna e hizo que el país se orientara por el dólar. Durante la presidencia de Marco Fidel Suárez, 1918-1921, se acuñó la política de más larga tradición en la historia de las relaciones internacionales de Colombia, denominada la doctrina Respice-Colombia, la cual repercutió en las relaciones de Colombia con los demás países. Durante gran parte del siglo XX, la doctrina decía que Colombia debía orientar su política exterior hacia Estados Unidos. No obstante, es importante anotar que algunas décadas después, al final de los años 60, el futuro presidente Alfonso López Michelsen, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Lleras Restrepo, formuló un principio diferente que correspondía con las realidades de su tiempo y con la necesidad de tener relaciones multilaterales. Según su visión, el mundo se había diversificado y existían, para aquel entonces, nuevos e importantes actores en el escenario internacional. Por tanto, era necesario priorizar las relaciones con los países semejantes y no solo con un actor privilegiado. Este principio recibió el nombre de Respice Similia, mirar a tus semejantes. Tratados actuales. Las negociaciones con Israel comenzaron en marzo de 2012. Se trata de la primera negociación con un país del Medio Oriente, con el cual Colombia busca incrementar los flujos comerciales y de inversión, impulsar la cooperación económica bilateral, la remoción de las barreras no arancelarias y el fomento de las relaciones diplomáticas. El Tratado del Grupo de los Tres, TLCG3, integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la República de Colombia número 172 de 1994. En agosto de 2009 y luego de 2 años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los trabajos de adecuación del TLC y suscribieron 5 decisiones contenidas en un protocolo modificatorio referidas al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de origen, el Comité Regional de Insumos, las facultades adicionales a la Comisión Administradora y el cambio de nombre del tratado. Esta profundización del acuerdo está vigente desde el 2 de agosto de 2011. Las negociaciones del TLC y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos como trato nacional y acceso de mercancías al mercado, inversión, servicios, comercio transfronterizo de servicios, comercio electrónico,
solución de diferencias, contratación pública, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, normas de origen y medidas de defensa comercial. El acuerdo fue Profe, qué pena. Es que Bueno, aparece se la ve el video. pantalla de Zoom. Se fue. el Congreso colombiano y Estoy mirando. comercio, medidas sanitarias y ¿Listo? fitosanitarias, ¿Quedaron ahí? normas técnicas, normas de origen y Sí, medidas señor. de 2007 en Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008, quien lo ratificó el 3 de junio. Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con ley 1241. Comunidad andina de Cartagena. Se destacó sustituyó el 26 de mayo de 1969 y entró en cuando Micrófonos, por favor. tuvo la ratificación oficial del gobierno de Perú, después de la de los gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1970 Brendita, dale en completado. se retiró en 1976. La CAN es el mecanismo pionero de integración continental y uno de los sistemas de integración más ambiciosos en el mundo, donde se ha pactado la libre circulación de bienes, servicios y ciudadanos. La CAN cumplió 50 años en mayo de 2019 y mantiene como relevante que impacta positivamente en el países miembros. Acuerdo de Mundial sobre comercio y Por favor, los micrófonos. entre la República Caribe, CARICOM, Colombia contando con el 98% de la liberación del comercio. En los 12 años siguientes se firmó el Acuerdo de Libre Comercio el 27 de noviembre de 2006, mediante el cual se profundizan sus disciplinas bajo el marco de la OMC. El ALC se incorporó a la legislación nacional con la Ley 1189 de 2008, fue aprobado por la Corte Constitucional el 27 de enero de 2009 y entró en vigencia el 8 de mayo de 2009. El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los estados AELC, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el canje de notas que corrige el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canadá el 18 y 20 de febrero de 2010. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano. El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006. El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se surtió mediante la aprobación de la Ley 1143/2007 por el Congreso colombiano y se complementó mediante sentencia C-750-08 de la Corte Constitucional, mediante la cual el acuerdo y la citada ley se encontraron acordes al ordenamiento constitucional del país. Con igual suerte corrió el protocolo modificatorio del acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007 y aprobado mediante Ley 1166 de 2007, cuya exequibilidad fue declarada en sentencia C-751-08. Acuerdo de complementación económica no. 72, hace no. 72, suscrito entre los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, estados partes del Mercosur, y el gobierno de la República de Colombia. El acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial fue suscrito el 28 de noviembre de 2011 por los presidentes de Colombia y Venezuela. Los anexos se suscribieron el 15 de abril de 2012.
El proceso de incorporación del acuerdo a la legislación interna colombiana se surtió mediante la aprobación del decreto N. 1860 del 6 de septiembre de 2012 que permite su aplicación provisional, mientras que surte el proceso en el Congreso la aprobación de la ley, conforme lo establece el artículo 224 de la Constitución Nacional. Entre Colombia y Cuba, está suscrito desde el año 2000 bajo el marco de la ALADI, el Acuerdo de Complementación Económica No. 49, que entró en vigencia el 10 de julio de 2001 y cuenta con 2 protocolos modificatorios. El acuerdo y sus protocolos entraron en vigencia en Colombia con los decretos 3.275 y 3.800 de septiembre de 2008 y 4.225 de noviembre de 2008. En el caso de Cuba, fue mediante resolución No. 8 de septiembre de 2008. El acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012. Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo el 11 de diciembre de 2012 y, posteriormente, notificó la culminación de sus trámites internos para la aplicación provisional del acuerdo el 27 de febrero de 2013. Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de la República inició en el mes de noviembre de 2012 hasta el 5 de junio de 2013, finalizando con la sanción del presidente Juan Manuel Santos, mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. En junio de 2012, Colombia y Costa Rica iniciaron negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio, proceso que duró 4 rondas y finalizó en marzo de 2013. La firma del acuerdo se llevó a cabo el 22 de mayo de 2013. Fue aprobado con la Ley 1763 del 15 de julio de 2015 e implementando mediante Decreto 1231 del 29 de julio de 2016. Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea. TLC con negociaciones en curso con Turquía y Japón. Acuerdo sobre el comercio de servicios, Trading Services Agreement, TISA, así como candidatos a estados asociados de la Alianza del Pacífico. Listo, profe. Aquí ya terminamos la exposición. Pues ya nos queda 1 minuto de tiempo. Pues no sé, profe, si nos desconectamos y volvemos a Intentamos ingresar. en 7 minutos volvemos a conectarnos, ¿vale? Listo, vale, profe. Por el mismo link, ¿sí? ¿Sí? 7 minutos. Vale, profe.